Vale, vamos a entrar ya en el tema de la marcha deportiva. Diana que sabía. Vamos a entrar en el tema de la marcha deportiva. Bueno, como ustedes, bueno, la mayoría saben, la marcha deportiva es una variable de la marcha normal, de cómo andamos, que se implican dos fases de movimiento, el doble apoyo y el apoyo simple. Para darle una explicación un poco más profunda, he tomado de nuestra Escuela Nacional de Entrenadores aquí a un entrenador joven, de los jóvenes que está teniendo resultados a nivel nacional e internacional en la marcha. Como ustedes saben, la marcha aquí en España es de las disciplinas punteras No escucho nada. con altos resultados deportivos. Eh, Les voy a dejar con la intervención. Estaremos unos 25 minutos y ya después abrimos ronda de preguntas o de debate y cerramos la sesión por hoy. Ya seguiremos ya la semana que viene, ¿no? Que es día 14 para los enamorados, pues si quieren descansar o algo, seguiremos la otra semana más arriba. Eh, este entrenador dice, habla de una cosa que pararé ahí un momentico, José, para entrar en debate, para entrar en un debate en cuanto a esto. Ya se darán cuenta de lo que dice en cuanto a lo que es el tema de la técnica a nivel profesional, las cosas que están sucediendo, que bueno, yo Sí. no lo veo correcto, pero no sé, aquí lo ven o lo he entendido así, como que es una cosa normal. Los dejo con esto. Era así. Vamos a quedarnos por aquí. Me gusta siempre hablar de la escuela española. Siempre comienzo, como digo, doy pinceladas y comienzo siempre dando una introducción muy general. Y es que yo creo en la marcha como que nace del caminar. El término marcha define una de las actividades humanas más primitivas, seguras, humanas, de la locomoción a pie. Para mí, identificar la marcha con caminar es un seguro y creo que es muy importante. Por otro lado, hoy en día yo siempre me gusta decir y siempre remarco que la marcha es una de las actividades físicas más practicadas del mundo, porque sí la identificamos con caminar. En este caso, han nacido diferentes escuelas que ya utilizan la marcha o la caminata como medio de actividad física y salud, como es el fitworking, que además nace aportada por un equipo de ex grandes marchadores como Da Milano, como Francesco o como el mismo Jordi Llopart. Luego tenemos el Nordic Walking, que viene de los países nórdicos y bueno, en el que hay ese uso de los bastones y propio también de las circunstancias de adaptación que tienen que tener ellos al tema de la marcha nórdica o de esquí nórdico. Y tenemos gente que utiliza la marcha como forma de desplazamiento de forma habitual. Hoy en día, con el tema del coronavirus, vemos como mucha gente ha tenido que hacer uso de la caminata como su primera experiencia en un contexto de deporte o de práctica de actividad física, tanto sea porque estaban inactivos durante mucho tiempo y se les recomendaba comenzar caminando, como en el caso de aquellos o aquellas que tienen una obesidad o algún factor de riesgo y se les recomienda mucho más caminar. Por esto yo creo, y me gusta hacer nuestra, que quién es mejor es que para promocionar la forma de caminar más correcta y la forma de llevarte a caminar más rápido, que los entrenadores y monitores que estemos formados en el mundo de la marcha atlética. No sé si os veis como yo, pero bueno, no tengo esa interacción, pero esa es mi forma de entenderlo. Por otro lado, siempre decimos que la marcha viene del caminar, decía que evoluciona buscando el rendimiento. Aquí podéis ver incluso marchadores y marchadoras de equipo máster, un máster 73, un máster 50, y vemos que otra de las cosas que hace defender con grandes garantías nuestra disciplina
es los orígenes que tiene y la cantidad de años que sigue estando, que tiene presencia esta actividad física y además como disciplina deportiva. Decimos que viene desde el siglo XVII, siglo XVIII, a partir del pedestrianismo y de pruebas de larga distancia, comenzó con esa base de pruebas de larga distancia y aunque hoy no profundicemos en el reglamento, pero sí es cierto que cuando veamos las normas, en una de las charlas que hicimos muy productiva con nuestros grandes panel de jueces nacionales que tenemos en España, hicimos varias intervenciones y en la evolución de la técnica de la marcha, pues hablamos cómo evolucionó desde el head to toe, desde el doble apoyo como tal, hasta llegar hoy en día a ese tiempo de vuelo que se considera que puede ser permisivo y que no es visible o humano. Pero en todo caso sí que nace y van surgiendo pues bienvenidos a esta segunda webinar de... José, es ahí donde quería intervenir. Esa fase de vuelo permitida. Sí, va a ser permitida. Sí, pero no se puede contestar cuando se muestran las imágenes de vídeo. Los jueces solo pueden clasificar a un atleta si miran a ojo solo. Pero en el futuro sí es posible. La tecnología ya permite verificar si el atleta pierde el contacto con la tierra. Pero el tiempo de vuelo no es el tiempo del vuelo. La distancia del talón a la tierra, va a existir un parámetro que no se puede ultrapasar. No sé cuántos milímetros. Se va a implementar eso. Ya existe tecnología como un chip, se pone en el zapato y se puede controlar si hay más o menos distancia a la tierra. Y eso es, para mí no es marcha, eso ya es corrida. Pero es el compromiso que se ha encontrado para que no se mire lo que está pasando. Es que no hay un marchador que no corra. Todos corren. No, eso no es marcha. Ya. Y con respecto, bueno, se tomarán medidas entonces, por lo que usted quiere decir, ¿no? Sí, pienso que va a entrar en 22, próximo año va a entrar como regla. Ya no se puede homologar la marca si no tiene ese chip trabajando. Si no utilizas el chip. Pero eso ya está aprobado. Muy bien. Esperemos que sea pronto. Así, bueno, la marcha sigue siendo marcha y no una semicarrera, ¿no? Sí. Vale, que se me había ido. Seguimos por aquí. Que se me fue un poquito de... marchadora de equipo máster, un máster 70 física y además como disciplina deportiva. Decimos que viene desde el siglo XVII. Es cierto que cuando veamos las normas, en una de las charlas que hicimos muy productiva con nuestros grandes panel de jueces nacionales que tenemos en España, hicimos varias intervenciones y en la evolución de la técnica de la marcha, pues hablamos cómo evolucionó desde el head to toe, desde el doble apoyo como tal, hasta llegar hoy en día a ese tiempo de vuelo que se considera que puede ser permisivo y que no es visible o humano. Pero en todo caso sí que nace y van surgiendo pues acritudes que hay que ir resolviendo a lo largo de los diferentes años, pero por otro lado tiene presencia desde el comienzo. Y fijaos que ya aporto una cosa nueva a los compañeros y compañeras que me había escuchado hablar, pues sí, que la marcha tiene también una historia olímpica potente, ya que en el 1908, pues ya con esos 3.500 metros, esas 10 millas, pues tiene presencia en el programa olímpico, además un poco de, entre comillas, polémica, puesto que hay unas descalificaciones, claro, eran pruebas muy cortas, se marchaba muy rápido, todavía tenía que ajustarse el reglamento, de hecho 3 años después hay una nueva remodelación de reglamento, pero fijaos que el otro día hablando con mi compañero Juanma Molina, intercambiábamos documentos y estábamos hablando de que el origen de las pruebas combinadas, en el origen de las pruebas combinadas hay presencia de marcha atlética y además que en los Juegos Olímpicos de San Luis, en el 1904, una de esas pruebas, de esas 10 pruebas antes, que todavía no se llamaban decatlón, que eran los all around, que además tienen su origen en Estados Unidos
y que me consta por ciertos atletas estadounidenses que les gustaría incluso recuperarlo como deporte nacional, pues en esos all around había unos 880 yardas. Calculamos, Juanma y yo, por los resultados que, bueno, marchaban en torno a los 5 minutos del kilómetro, una prueba corta, inmersa dentro de un programa de 10 pruebas, y los campeones pues fueron el inglés Tom Clay y los americanos pues Adam Gunn y Tusun He. Pero bueno, el tema, tenemos presencia en esa competición, imaginar, del mismo presidente del COI, que en el cual iba marchando, también marchaba y formaba parte de este origen o semi-origen de las pruebas combinadas, donde la marcha ya tiene presencia. Bueno, para entender la marcha hay que ver mucha marcha en directo y basarnos un poco en nuestros orígenes y cómo ha evolucionado ese factor técnico. Que la técnica no solo ha evolucionado por la parte propia de la evolución de la normativa, sino que también ha evolucionado por la parte propia de cómo los marchadores se han ido adaptando a ir incrementando paulatinamente los ritmos y han tenido, pues bueno, que adquirir patrones de movimiento nuevos para poder permitirles marchar a esos ritmos tan rápidos que iban aumentando y respetando o manteniendo siempre las normas a favor del reglamento, que además sabéis que es muy cortito porque tiene dos normas muy básicas, pero además muy claras y que tenemos que cumplir, que son que no puede haber un tiempo de vuelo a simple vista, a vista del ojo humano, y que la pierna adelantada, cuando toma el contacto con el suelo, debe de permanecer completamente extendida hasta que pasa por la vertical del tronco. Cuando hablo de argumentos a favor, en muchas ocasiones, no lo voy a poner esto para poder luego integrarme en la parte más profunda de qué aspectos hay que tener en cuenta cuando entrenamos a los más jóvenes, pero como os decía, en esta parte de defensa pues es entretenida, y dibujos animados como estos dibujos de Oso Berni para poder fomentarlo entre los niños la marcha. Como decimos, tiene carácter popular, es saludable. La piedra angular para la formación de un marchador o marchadora es la postura, y hoy en día nos siguen llegando feedback muy positivos de nuestros equipos interdisciplinares, como nuestros equipos de fisioterapeutas, como los que allá intervinieron de la Federación Española, nuestros equipos médicos, y nosotros mismos como entrenadores nos hemos dado cuenta que es muy favorable el poder integrar antes de comenzar una sesión de entrenamiento, incluso durante, esos patrones de movimiento que nos permitan tener grandes rangos articulares y una postura muy adecuada, y además esa postura que es mejor que construirla que a través de la caminata, de la marcha. Además, un desplazamiento básico que está integrado en el currículum de educación física. Por otro lado, siempre me gusta poner este vídeo, además de un año pues, histórico para la marcha en Barcelona 92, y bueno, cómo se abre la apertura de uno de los mejores Juegos Olímpicos de la historia, son con un símil de la marcha, con ese símil tan característico y tan humorístico, pero tan bonito, que hicieron Tricicle, y un homenaje a nuestra disciplina. Y yo creo que fue un homenaje también pues a Jordi Llopart, a Valentín Massana y a Daniel Plaza, que además jugaban en casa, aparte de resto de deportistas españoles, pero en este caso pues los atletas catalanes que tenían presencia en estos Juegos Olímpicos. Y como digo, tiene también un carácter competitivo que hace que nos emocionemos, que nos integremos, como tuvimos ese momento histórico en el Campeonato de Europa de Berlín, pero también pues tiene una parcela educativa en sus diferentes etapas y en diferentes programas educativos. Pues nuestros propios atletas nos ayudan a integrar esta disciplina en los colegios, en los centros de secundaria, y puede, si se sabe vender bien, si se sabe acercar bien a nuestros jóvenes alumnos y alumnas de nuestras escuelas de atletismo, pues puede ser muy atractiva, y creo que puede conformar una formación de base muy positiva, y tiene además muchas sinergias con el resto de disciplinas de nuestro atletismo. Bueno, y cómo no, ya cuando defiendo estos orígenes, que tener siempre en cuenta esos que dieron tanto valor y tanta valía a nuestra disciplina, pues desde la primera medalla olímpica que tuvimos con Jordi Llopart, pues pasando por María o por Valentín, como decía, que está hoy aquí con nosotros, o el propio Bragado, que estaba en esta diapositiva de grandes marchadores históricos y pioneros, y que sigue estando hoy en día en esta nueva generación, en este nuevo bienio de la marcha atlética. Y con respecto a las normas, pues tenemos un decálogo de la marcha atlética que hicimos para las categorías inferiores. Aquí hoy vamos a ponernos en lista sobre desde categorías sub-14 hasta categorías sub-20, aproximadamente, es lo que con lo que yo he cogido un poco el foco de lo que quiero transmitir.
Pero es que estas normas, que además nos ayudó nuestro amigo Antonio Amigo, se hicieron tan claras que creo que hasta a atletas de 15 y 16 años pues les puede ayudar a percibir realmente cuál es la intención que tenemos a través de esta disciplina, intención educativa o incluso la intención de reglamento. Y bueno, me gustan mucho estas ilustraciones, me gusta mucho esta forma de explicar que la marcha solo consiste en caminar, pero no caminar, sino caminar muy rápido. Aquí ya Antonio Amigo nos ayudaba a clarificar que venimos del caminar. Y a pesar de que, si nos da tiempo, haremos una inmersión en algunos estudios científicos más relevantes de los últimos 20 años y muchos se siguen centrando en diferenciar, no siempre cuando hablan de marcha atlética, sino también cuando hablan de caminar con respecto a correr. Y ahí yo tengo siempre ese efecto que produce en mí esa forma de diferenciar. Y es que yo siempre voy a asemejar la marcha con caminar, a pesar de que diferentes velocidades nos van a llevar a diferentes parámetros biomecánicos, a diferentes patrones de movimiento que en algunos momentos se pueden alejar un poquito de la marcha, en la marcha de 15 km por hora a la marcha o caminata de 7 km por hora. Pero ¿quién me dice a mí que los patrones de movimiento son iguales cuando yo hablo de carrera y cuando hablo del campeón de maratón que baja de 2 horas, que va a 2:44, con el que llega en las últimas posiciones de esas maratones populares y que va a cerca de 6 minutos por kilómetro? Posiblemente hay muchos patrones que cambian mucho, incluso lo mismo se asemejan más a la marcha o a la caminata, pero se les llama carrera a todos y nosotros llamamos marcha, llamamos caminata al mismo movimiento y a la misma forma de requerir unos mismos grupos musculares. Lo que pasa es que luego la intensidad o la velocidad nos harán cambiar. Y de hecho ese tendría que ser el último fin de los marchadores y marchadoras. Es decir, realmente aquellos que se muevan con patrones de movimiento que se asemejen excesivamente a la carrera, pues realmente estarán marchando de una forma muy deficiente. Y no siempre todo está en el tiempo de vuelo, ojo, está en otros factores, en otros aspectos que pueden intervenir o que pueden decidir o pueden reflejar, hacer reflejado que no se está marchando correctamente. Bueno, pues nos vamos a la norma, a la regla. Esta es la definición más actual, el artículo 230.2, y bueno, siempre dice que es una progresión de pasos, de modo que el atleta se mantenga en contacto con el suelo y que no haya una pérdida de contacto visible a simple vista, sacado de un manual de marcha, una guía para el juzgamiento del 2016, creo que se ha actualizado recientemente, pero igualmente pues es muy positivo que no solo los técnicos, sino los atletas pues sepan bien su reglamento y se lo lean. De hecho, nosotros los entrenadores seguimos mejorando, no solo por intercambiar información y nuestra visión de la marcha con nuestros compañeros entrenadores, sino también con compañeros jueces y juezas que están haciendo una labor fantástica y que nos están ayudando a seguir mejorando. Y las fases de gesto técnico, aquí venían algunas de las primeras polémicas, entre comillas, que creo que ha sido algo muy consensuado luego, pero cuando yo hablo de marcha y hablo de fases del gesto técnico, si las simplifico, porque podríamos hacer un estudio de la cinemática o de la marcha, de la propia marcha que hacen los grandes podólogos, como he visto últimamente algunas ponencias, y hablen de ese roque de talón, ese roque de medio pie, de antepié. Bueno, son capaces de descomponer las fases en muchas más partes y nos pueden hacer entender a los marchadores, a los entrenadores de marcha, mucha más información y muchas más cosas de nuestra disciplina, lo cual os recomiendo que siempre pues que podáis consultéis a especialistas en podología, en fisioterapia, en equipos médicos, porque nos pueden ayudar mucho a dar una visión muy clara de lo que es nuestra disciplina o amplificarla. Pero por otro lado, pues yo hablo siempre de esa fase de doble apoyo o de pérdida de contacto estimada. Antes decía yo de pérdida de contacto reglamentaria. Pero bueno, en consenso con mis compañeros, y he visto que algunos estudios científicos, algunos estudios de, sobre todo Brian Harley, el investigador inglés, que bueno, que es uno de los más prolíficos en cuanto a marcha atlética. Tenemos ahora uno español, que es Josu Gómez, que además me encanta sus aportaciones y que además viene también del campo, viene de la pista de atletismo y sabe de las necesidades que tenemos los propios entrenadores, marchadores y marchadoras, por lo cual a veces sus estudios y sus publicaciones, pues creo que tienen más transferencia incluso que para nuestra labor como entrenadores. Y en este caso, pues bueno, esa fase de doble apoyo se estimó que podía estar entre 0,00 o 0,04 segundos, 40 milésimas de segundo. Llevado a cabo, estudiado en unos estudios que se hicieron por parte de Brian Harley y Drake y colaboradores en la Copa de Europa de Metz y en la Copa del Mundo de Cheboksary. Y a través de esas dos competiciones se pusieron unas células fotoeléctricas, se hizo una captación de los tiempos de vuelo
parte de otros aspectos de estos deportistas y se estimó que ese podría ser el tiempo de vuelo que no es visible a simple vista. Por otro lado tenemos la fase de tracción, que sería la fase en la que iniciamos esa tracción en el suelo para producir el empuje y la traslación del centro de gravedad de nuestro cuerpo hacia adelante, y la fase de relajación y sostén. Considero que en las categorías inferiores la fase de relajación y sostén es muy importante, puesto que es la fase que marca además la extensión de la rodilla. Esta fase que, no sé si se ve en mi cursor, pero esta fase que estoy marcando aquí. La fase de relajación y sostén no solo nos ayuda a mantener más tiempo el contacto con el suelo, a que nuestro centro de gravedad oscile de una forma mucho más horizontal y no haya tanta traslación vertical, sino que además nos va a facilitar que haya esa extensión de rodilla, por lo cual cuando hay marchadores que marchan muy en flotación o que no tienen una extensión de rodilla completa, marcar esa fase de relajación pues es importante acentuarlo por parte de los técnicos. Y por último, esa fase de impulsión, que además, bueno, es vital pues para aplicar fuerza realmente al suelo y poder, como decíamos, transponer hacia adelante y que haya un desplazamiento acorde a lo que buscamos en nuestro deporte. Bueno, como aspectos más relevantes de la marcha en relación a la pérdida de contacto, es en relación a la pérdida de contacto, pero es en relación, creo que un aspecto muy relevante que cualquier entrenador o entrenadora debe de tener. Y decía que, a ver, me está dando un poquito de fallo el guión, se me está quedando un poquito colgado porque están muy cargados de vídeos, pero bueno, a ver si puedo, aunque no podamos mover el cursor. Extensión de rodilla, velocidad de la marcha y mantener el contacto, el doble apoyo. Estos tres aspectos nos ayudan a subdividirse en dos aspectos que trabajamos o dos términos que utilizamos con mucha frecuencia en las pistas de atletismo los entrenadores y ya los propios atletas. Son cuando hablamos de amplitud de zancada y cuando hablamos de frecuencia o cuando hablamos de cadencia. Ambas son importantes y si luego cuando voy a solicitar a que Josu intervenga, no me corrige, al final son exponenciales, es decir, a mayor velocidad, mayor amplitud de zancada y mayor cadencia. Por supuesto también mayor tiempo de vuelo. A una mayor pérdida de velocidad, pérdida de amplitud de zancada, pérdida de frecuencia e incluso pérdida de tiempo de vuelo. Pero en otras ocasiones, en otros momentos no tengo esa diapositiva, me gusta mencionar que hay una amplitud de zancada útil y otra amplitud de zancada no útil o no reglamentaria. Antonio Amigo tiene una especie de infografía que no la tengo aquí hoy en esta presentación, que lo clarifica muy bien y me gusta mucho cuando la presenta, y es que podemos tener amplitud de zancada a causa de mucho tiempo de vuelo, o podemos tener una amplitud de zancada realmente a causa de grandes rangos articulares por parte de nuestro marchador, de una gran amplitud real, de mucho tiempo de contacto y de una extensión en cadena posterior de nuestros marchadores, por lo cual esa es la que tenemos que buscar. Y en cuanto a la frecuencia, pues tenemos los tiempos de contacto, que todos los wearables que utilizamos diariamente nos dan mucha información acerca de los tiempos de contacto, los tiempos de vuelo, que es aquello de lo que todavía se sigue trabajando para ver si tenemos un wearable que nos dé una app, un acelerómetro que nos dé al momento, en tiempo directo, en la realidad, nos dé en el momento qué tiempo de vuelo está teniendo el marchador para poder regularlo, y luego el tiempo de paso de la pierna libre, lo cual es muy importante a día de hoy. Estos dos factores, estos dos parámetros solo se pueden medir en laboratorio. Se pueden medir fuera de laboratorio, pero utilizando dispositivos muy caros y no accesibles a todos los entrenadores y entrenadoras. Y digo que el tiempo de paso de pierna libre es muy importante porque todos hemos confluido en esto, pero Josu, que ha investigado, Josu Gómez, en el último estudio que llevó a cabo en Bilbao con grandes marchadores de élite mundial y diferentes escuelas de diferentes países, pues se vio que era determinante en los grandes marchadores, en los que tenían más talento, tenían la capacidad, bueno, de pasar la pierna en esa swing leg, esa pierna libre, en esa transición, pues avanzaba hacia adelante buscando el suelo, no solo de una forma más activa, sino de forma más rápida, no se perdía tanto tiempo en aguantar la pierna atrás. Y bueno, aspectos más relevantes de la disciplina, pues creo que he mencionado muchos, pero la frecuencia de paso vinculada a frecuencia gestual, a fuerza y a coordinación, y la amplitud de paso relacionada también con fuerza, principalmente en cadena posterior, en cadera, que facilita el paso de la pierna hacia adelante para su posterior toma de contacto con el talón, y la amplitud de paso también va a estar determinada por que sea lineal, es decir, un pie delante de otro nos va a facilitar que tengamos una mayor amplitud de paso. Los que me conocéis normalmente sabéis que soy una persona muy expresiva y que este tipo de diapositiva estaría pues quizás emulándolo o haciendo algún símil
de forma práctica también, teórico-práctica, y acercando un poco lo que quiero transmitiros con esas intervenciones. Pero en todo caso, desde aquí, pues como ahora vamos a utilizar algunas secuencias de vídeos, espero que lo veáis de forma más clara. Y bueno, la frecuencia va a depender de factores nerviosos. Últimamente se está investigando y avanzando mucho en el mundo de la neurociencia. Mis compañeros y compañeras ya lo vieron en la última charla que dimos en León. Y bueno, la coordinación de los movimientos, los aprendizajes correctos de la técnica y la velocidad o la intensidad a la que reclutamos esa fibra rápida tiene presencia gracias a ese sistema nervioso que además no debe de estar fatigado. Sabéis que hoy en día utilizamos, por ejemplo, se está utilizando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que los pulsómetros ya nos están dando, o algunas aplicaciones incluso con la cámara a través del dispositivo móvil, y esa variabilidad de la frecuencia cardíaca nos va a ayudar a mejorar ya lo que antes hacíamos con la frecuencia cardíaca basal. Nos va a decir qué nivel de fatiga, de estrés tiene mi deportista, que no todo puede estar causado por el entrenamiento, sino también porque vengan de un día muy fatigante, de haber dormido más por estar estudiando por el instituto, por otro tipo de problemas personales. Bueno, cualquier cosa que afecte se va a generar por un cambio en esa onda R y va a dar un valor que en este caso, si es bajo, nos va a reflejar que ese atleta pues no está preparado, no está preacondicionado para hacer una sesión de intensidad. Bueno, pues una sesión de intensidad no solo es en la que requerimos el 100% de nuestro deportista, de su factor atencional, no solo es aquella en la que nosotros consideramos como cuando decimos intervalos o series de intensidad de marcha, sino también cuando le queremos requerir en una sesión técnica que haya un nivel, un componente nervioso, un componente neuromuscular importante y que haya un nivel de reclutamiento muy alto, es decir, que haya una intensidad muy alta, ejercicios muy cortos, con una recuperación muy grande, pero que haya esa intensidad, esa fuerza. Y para eso necesitamos que el deportista llegue pues, muy recuperado. Y como decimos, es un equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. Bueno, pues si el paso es muy amplio, el marchador o marchadora van a tener más frenazos, más oscilaciones y por lo cual hará falta más fuerza para salir. Ojo, porque que el paso sea muy amplio no quiere decir que, por ejemplo, cuando hablamos de diferentes formas de marchado, de estilos de marcha, como cuando diferenciamos a un ejemplo la escuela rusa a nivel técnico y la escuela, por ejemplo, asiática, que recortan mucho más el pasito, pues unos buscan el contacto lo más cercano posible al centro de gravedad, otros lo buscan más lejos, pero también son eficientes, ambos son eficientes, es decir, aquellos que alargan por delante pueden ser eficientes, siempre que el centro de gravedad, siempre que el tronco acompañe, se trasponga hacia adelante, acompañe esa inercia, esa fuerza que aplicamos en el suelo y que acompañe también a la swing leg, a esa pierna oscilante, esa pierna libre que pasaba adelante y que antes os decía que avalaba en los últimos estudios Josu Gómez como un factor de la economía del marchador de altísimo nivel. En el momento del doble apoyo, la mayor amplitud por detrás nos va a dar una amplitud efectiva, como decía anteriormente, que no sea una amplitud ocasionada porque haya mucho tiempo de vuelo, sino que sea realmente porque ha aguantado el pie mucho tiempo o el tiempo necesario, acorde a mi morfología, en el suelo. Y la fase de tracción, que hay que tener en cuenta que el pie busca activamente el suelo, aunque se lesiona más. Esta fase de tracción, cuando hablamos de la energía elástica que utiliza el pie, cuando hablamos de que hay un consecuente menor desgaste porque hay un ahorro importante de O2, es que hay que economizar esa forma de aplicar fuerza al suelo, pero que hay que aplicar fuerza al suelo. Voy a ver, porque tenía una diapositiva, que creo que va a llegar en unos momentos, y es una diapositiva muy descriptiva, y es esta diapositiva. A mí me gusta mucho cuando Antonio Amigo, porque yo lo solía utilizar también mucho, cuando identificamos la marcha con un velocista. Ahora verán por qué, porque en el 2007, en la jornada del presente y el futuro de la Federación Española, ya hablé de la importancia de que nos parecemos mucho más a velocistas en mucho más partes, a veces que a fonderos, sobre todo en cuanto al tema de la reactividad, o más que la reactividad, el tema de los tiempos de contacto, de esa cadencia tan alta que tenemos. En este caso, Antonio Amigo nos decía que es un velocista en potencia, el marchador. Y yo digo, para que entendáis todas esas fases que requiere un marchador, es un velocista en potencia, por su cadencia, ¿vale? Esto es un trabajo, bueno, de agilidad, de coordinación, pero también el que le pido mucha intensidad, mucha velocidad de pies. Pero además es un bailarín. ¿Por qué es un bailarín? Porque tiene que tener una velocidad de pies altísima. Pero no nos basta con que tenga pies, con tener muchos pies, con tener muchos tiempos de contacto, sino hay que aplicar fuerza en ese tiempo de contacto. Y esto es
aquí es donde forma parte, otra vez de nuevo, el zarpazo del velocista y el zarpazo del marchador y esa fuerza reactiva que hay que aplicar en el suelo en el momento acorde al que hay que tomarla. Luego, cuando construyo, la construcción de un marchador se hace a través de la postura, la piedra angular y la formación de un marchador, y aquí yo asemejo también, bueno, con un bailarín, donde la actitud postural es muy importante. En este caso sería una actitud postural acorde a nuestra disciplina, con esa linealidad que nos exige. Y por otro lado, hay que deslizarse, nos deslizamos. Somos en este caso pues esquiadores de fondo, patinadores, porque tenemos que intentar empujar, traccionar y arrastrar para ganar esa amplitud a base de deslizamiento, y me refiero a deslizamiento evitando el tiempo de vuelo y evitando, y también cuando me refiero a deslizamiento es transponiendo el centro de gravedad siempre en un componente lo más horizontal posible, lo más hacia adelante posible, no con un componente vertical alto, lo cual nos llevaría a un tiempo de vuelo excesivo. Y aquí viene la razón por la cual digo que ese marchador en realidad es un velocista de larga distancia. Y pues yo comparaba en algunas conferencias con algunos marchadores y algunas intervenciones, algunas gestas de nuestros marchadores de los últimos años, pero en este caso pues lo tengo en casa porque María Pérez, por ejemplo, cuando analizamos su frecuencia de pasos, estamos hablando que llegó a marchar en los últimos kilómetros en Berlín cuando fue campeona de Europa en 3,3 pasos por segundo. Estamos hablando de casi 207, 208 pasos por minuto, el último kilómetro en 3,6. Su amplitud estaba conformada por un 25 o un 30%, su frecuencia era de un 70 o un 75%, pero como digo, mantener esa cadencia tan alta estaba asociada a factores de economía y además a un componente de fuerza que no se venía viendo deteriorado por el paso de los kilómetros, lo cual indicaba, pues bueno, te lleva a tener esos resultados, en este caso, pues ser campeona de Europa y con esa marca como era el récord de España. Como veis, lo comparamos con velocistas, dos velocistas, uno muy alto y uno muy bajito, uno tiene que hacer más uso de la frecuencia que otro, pero igualmente, como vemos, el componente de frecuencia no está tan alejado de lo que es un marchador para lo que es un marchador, que es una atleta de resistencia y además de pruebas de muy larga duración. En estos aspectos más relevantes, Vale, les decía, vamos a dejarlo aquí ya para la próxima intervención, que ya estamos un poco en tiempo. José, bueno, no sé si usted observó las mismas Sí, cosas que vi yo Omar, en el tema de es la fuerza. que Habla mucho de fuerza, sí, sí, de pero empuje, sí, hay un reparo eh, que quería hacer, es pero, que no se puede, dime, sí. pero a la vez habla de postura. Entonces hay una contradicción ahí entre lo que es el tema de la destreza y, y por otra parte me habla de la fuerza, de empujar. Yo pienso que un marchador no debe de empujar como tal, debe de pasar el pie normal, porque si empuja hace fase de vuelo, ¿no? Digo yo. Sí, sí. El problema es que para qué hacer fuerza, es que el resultado está dependiendo de la fuerza. No, el resultado no depende de la fuerza, porque la energía que se gasta a impulsionar, a hacer impulso nervioso es muy grande. Y porque no se tiene en cuenta los factores externos. Y por eso, para los especialistas actuales, cuanto más fuerza haces, cuanto más energía gastas, mejor, más velocidad tienes. Pero la frecuencia en los marchadores es más elevada que los velocistas. Solo no es más porque vuelan. Porque si no vuelas, Fuera tienes que más hacer la tienes que cadencia. hacer más frecuencia, más cadencia, sí. Es que la cadencia es una característica improbable de la marcha, porque se piensa siempre que los velocistas son los que tienen más cadencia. No, son los marchadores. Pero la manera como hacen la marcha actualmente no es un movimiento eficiente y tampoco necesitarían de
fisioterapeutas. Es que el movimiento no está correcto. Cuando está correcto, tú no tienes lesiones. Hay No es necesario. mucho desgaste Porque en la físico. marcha, sí, no, es que el impacto que se hace con el pie en el suelo no está correcto. Tienes que controlar el pie cuando está tocando en la tierra. Tienes que trabar, frenar el pie para que no hace sonido. Ese es un indicador que pierdes el control del pie y entonces pierdes la postura. Porque, pero no se puede decir eso a la Federación Española, ¿no? Tampoco. Ya, Es que cuando te explico lo que es la fuerza reactiva, no está correcto. ¿Por qué? Porque la tercera ley de Newton explica que tienes que absorber la fuerza reactiva del suelo. No es tú quien empurres el suelo, no. hay que El absorberla. suelo Sí. es que sí, tienes que absorber la fuerza con que el suelo te empurra. Sí, Eso es que es la destreza. Para eso no es necesario tener mucha fuerza. Hay ya, necesidad de educar el cerebro a sí. absorber la información exterior. Y cuando estás muy contraído, no consigues hacer eso. Y entonces la opción es hacer fuerza. ¿Para qué? No sé. Pero te explican que es así que se hace. Y por eso la explicación que se da para la fuerza reactiva del apoyo no está correcto. Y por eso se hace mucha fuerza, se gasta mucha energía para nada. Se pierde mucho en el esfuerzo que tú haces. Una pregunta sobre la comparación que hizo sobre los marchadores asiáticos y los rusos, que los marchadores asiáticos trabajan a más frecuencia y los rusos trabajan a más amplitud. Sin embargo, tienen resultados similares. Eh, yo me iría por la versión rusa, ¿no? Sí, claro, cuanto más amplitud tienes, mejor es, más económico es la zancada. Por eso, Ujú. aquí hay otro aspecto importante, es que cuando tienes el pie, no pierde contacto con la tierra, los rusos y de manera general, todos los atletas empurran. Se llama Ujú. eso el, 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 el momento en que el pie pierde el contacto con la tierra. Hay atletas que están educados a empurrar la tierra. Eso es el esfuerzo después, no, atrás del centro de masa. Sí. Eso, la dirección de ese apoyo, de esa fuerza, es para atrás. ¿Para Ujú. dónde quieres correr? Para adelante. Para adelante. Ujú. Y por eso ese empurre que se hace con el pie puede influenciar la velocidad vertical. ¿Por qué? Porque cuando estás detrás, la reacción es para arriba. Sí, Y por eso es una fuerza que no es necesaria hacer. Tu ya. pie cuando toca en la tierra, tienes ahí un reflejo, el reflejo del tendón de Aquiles. Sí. Eh, y si tienes el ángulo cerrado, tú puedes utilizar el reflejo del tendón. De otra manera no se puede. Si tienes el pie Ujú. abierto, no controlado, no Ya. consigues, cuando tocas, no consigues accionar el reflejo. Por eso hay muy pocos atletas que utilizan el reflejo del tendón y consecuentemente no pueden absorber la fuerza reactiva. Reactivo. Y peor que eso es que cuando enseño a los atletas a correr y a andar en la punta del pie, cuando no tienes apoyo. Eso es Entonces, ¿cuál es un la gran fuerza error. reactiva del apoyo? Ya, Es cero. No hay claro. fuerza reactiva. Sí, una de las cosas que quería decir era que, a ver, la marcha es un elemento, en eso sí estoy de acuerdo, un elemento muy bueno para aprender a correr, que debe ser la base de todo, porque sí que te ayuda a lo que es el tema de la postura, de ir recto, no con la semi-inclinación que dicen algunos autores por ahí, que es un grave error, ya que si sigamos semi-inclinados, bloqueamos ya eh, el centro de la cadera, la bloqueamos directamente, si nos tiramos adelante y perdemos el control del cuerpo. La marcha nos ayuda a eso, a ir un poco más recto, a armar
hacer el armado del pie, ahí con el pie armado, y a no entrar en punta de pie cuando corremos, ni frenándonos. Es una de las virtudes que tiene la marcha deportiva. Entonces, desde mi punto de vista de evolución pedagógica dentro del atletismo, para mí debe ser la primera disciplina que se debe enseñar dentro del proceso deportivo del atletismo. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Sí, sí, estoy de acuerdo, completamente. Bueno, como yo les dije al principio, íbamos a ir poniendo estudios que se han hecho y sobre estos estudios ir rectificando algunas cuestiones que dentro del sistema de escuela de movimiento queremos que poco a poco vaya viendo como un cambio de dirección. Esto nos costará un poco de tiempo, pero yo pienso que se logrará. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre el tema que hemos tocado? Adelante, Rebeca. Ah, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre...? Como soy nueva, me lo estás enseñando todo desde el principio. Ya. Entonces tú me vas corrigiendo todo, la Ya. planta y todo lo que estoy viendo. Sí. Entonces no tengo Ya. dudas. Te las pregunto a ti directamente. Gracias. Hoy no quería porque... ¿Alguien más quiere intervenir por ahí? ¿Lo dejamos para mañana por la tarde? ¿Alguien más quiere intervenir? De la gente de nuestra hermana Costa Rica, ¿alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Todos lo tienen claro? Yo lo tengo claro, profe. Lo tengo claro. Muchas gracias, Johnny. Bueno, ¿quiere decir algo al respecto, José? ¿A respecto de qué? Bueno, hacer algún resumen o algo de lo que... No, es que esa es una exploración de mi parte. No, es que estoy hablando de más. No, por favor. Los Vale, otros vale. que hablen y coloquen las cuestiones, Vale. que es lo más que, importante. Porque cuando no hay cuestiones, no hay desarrollo. Tiene que sí, existir dudas y cuestiones siempre. Así nosotros no conseguimos conseguimos... desarrollar, Muy bien. evolucionar. Vale, gracias, Gemara. Muchas gracias. Es que hay gente nueva que todavía no conocen el tema y están aprendiendo, por eso no... Pero bueno, como el protocolo de nosotros... Sí, no. Ay, perdona, No te perdona. preocupes. No, El gracias a protocolo... ti, Omar. Vale, Gracias, gracias. bueno. El protocolo de nosotros va a ser sobre... El protocolo va a ser sobre el tema que hemos tocado. David. Buenas tardes. Omar, Sí. presenta a David. Ah, mira, José, él es el presidente del club de Deporte Life. Es el esposo de Rebeca. No he podido conectarme, que tenía unas cuantas cosas que hacer, disculpen. No se preocupe. Ya nos mantenemos en contacto. Vale. Entonces, bueno, para la próxima intervención, las dudas que quieran sacar, yo sacaré el PowerPoint y lo pasaré a los que han asistido y comenzamos la próxima jornada con las dudas de esta jornada. Y seguiremos puliendo el tema de la marcha aquí, de lo que las cosas que van surgiendo en cuanto a lo que es
podemos decir, los sistemas de trabajo que se están aplicando hoy en día, que de acuerdo a estudios que se están, bueno, que lleva todo el tema de la escuela de movimiento, van en contra de, podemos decir, de una longevidad deportiva. Yo pienso que si todos aplicáramos el tema de escuela de movimiento, la longevidad deportiva de los atletas fuera mucho mayor. Es decir, durarían más tiempo en la élite o en la misma práctica deportiva, por otras cuestiones que influyen, con el tema de la fuerza, como es el desgaste físico, como el tema del doping, que también que influye negativamente en lo que es la vida social de los atletas como tal. Ya hablaremos de eso más adelante. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos el día, ahora les voy a decir. Dentro de 2 semanas, el día 21, domingo 21. Quedamos de nuevo. Seguimos debatiendo sobre la marcha y después entramos a las carreras de fondo. Gracias. Omar, Sí. acuérdate de enviarnos la página de Facebook. Ah, sí, de José. Te lo comparto. No, soy su secretaria personal. Bueno, encantado. Se lo enviaré al grupo de la Federación de Costa Rica y bueno, individualmente lo compartiré. Vale, los que me tienen a mí en Facebook pueden buscar a José Praya. Bueno, yo creo que no pueden ver mis amistades. Y yo los compartiré de todas formas, ¿vale? Vale. Bueno. Omar, os dejo. Gracias. Adiós. Chao, buen domingo. Encantada. Sí, gracias. Hasta luego. Chao.